Buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés bien y que estés listo o lista para empezar una nueva sección porque hoy empezamos la interfaz de usuario. Para el que no lo sepa, la interfaz de usuario es cualquier elemento que se muestre en pantalla que no forme parte de la escena, como por ejemplo barras de vida, munición, objetos, cualquier tipo de indicativo que te muestren en pantalla o minimapa, bueno, todo esto forma parte de la interfaz de usuario. Pero bueno, para que me entendáis rápidamente, aquí os dejo algunos ejemplos de interfaz de usuario, como pueden ser barras de vida, identificadores de munición, minimapas, diálogos y bueno, en definitiva cualquier elemento que forme parte de la interfaz de usuario. Estos son solo algunos ejemplos de interfaces de usuario y en esta sección vamos a aprender cómo crearlos. Así que vamos al lío porque estos vídeos no son para nada cortos y tienen muchísimo contenido, así que vamos allá. Yo soy Wilk, esto es Wilk's Playground y empezamos. Ya sabéis que como os avisé en el primer vídeo de cada sección toca hablar del Museo de Unity. Es el proyecto que espero que utilicéis como método complementario de aprendizaje a la serie de fundamentos de Unity. Entonces las dos primeras salas las podemos dar por completadas, tanto la del editor como la del scripting. Y como no puede ser de otra manera, es hora de empezar con la siguiente sala que hace referencia a la interfaz de usuario. Tenéis disponible la descarga de este proyecto en mi página de itch.io, del cual tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Entonces, como no podía ser de otra manera con Unity, disponemos de dos maneras de realizar interfaz de usuario. La primera, que es la estándar recomendada por Unity por ahora, que es UGUI o UGI o como le queráis llamar, que es la versión estándar de Unity para generar interfaces de usuario. Y la segunda versión, que es más moderna, pero bueno, en principio por ahora, hasta donde sé, Unity no recomienda hacer juegos con ella, es UI Toolkit. Y en este caso, como siempre, siguiendo la recomendación de Unity, vamos a utilizar el sistema estándar para generar interface, y dejaremos el tema de UI Toolkit para otro momento. Pero bueno, ya que lo he mencionado, vamos a ver algunas diferencias principales entre los dos sistemas. La diferencia principal es que el sistema estándar de Unity se basa en el uso de GameObjects, mientras que el nuevo sistema UI Toolkit se basa en un esquema muy parecido al desarrollo web. La segunda diferencia principal es que el sistema estándar de Unity, UGUI, se basa en un sistema de renderización basado en Canvas, mientras que el nuevo sistema UI Toolkit se basa en un sistema de renderización diferente optimizado específico para él. La tercera diferencia clave es que el sistema estándar de Unity se puede realizar directamente desde el editor utilizando un sistema What You See, What You Get, o sea que desde el Canvas y desde el editor de Unity podemos montar nuestra interfaz. En cambio, el sistema de UI Toolkit utiliza una herramienta diferente, también accesible desde el editor pero en una ventana aparte, que se llama UI Builder, desde la cual podremos desarrollar las interfaces utilizando UI Toolkit. Y por último, que tampoco quiero perder mucho tiempo con este tema, es que el sistema estándar de Unity permite la animación mediante el Animator, al estar basado en GameObjects, mientras que el sistema de UI Toolkit utiliza otro sistema de animación completamente diferente. Entonces, por ahora, a no ser que estés haciendo una herramienta con Unity o que estés haciendo herramientas para el editor, no es recomendable el uso de UI Toolkit. Y bueno, visto esto, vamos a empezar con el contenido del vídeo. En este vídeo vamos a ver dos cosas. La primera es qué es un canvas y los componentes que lo conforman, y la segunda, los diferentes componentes principales que encontramos para montar nuestra interfaz de usuario. Así que empezamos, como no puede ser de otra manera, explicando qué es un canvas. Un canvas, como ya os he dicho antes, es el componente principal sobre el cual se basa todo el sistema de interfaz de usuario de Unity. Utilizando este componente como base iremos añadiendo nuevos objetos que conformarán la interfaz de usuario. Imágenes, textos, sprites, partículas como veremos. En definitiva, cualquier elemento que conforme la interfaz de usuario. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es exactamente un canvas, cómo crearlo y cuáles son los dos componentes que lo conforman. Así que vamos allá. Bueno, pues vamos calentando para entrar en materia. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el editor de Unity y crearemos nuestro primer canvas. Para ello iremos a la sección de la jerarquía, pulsaremos el botón derecho, iremos al apartado UI y seleccionaremos la opción de Canvas. Si te has fijado, haciendo esto no solamente hemos generado un canvas, sino que también se ha agregado automáticamente un Event System. Este elemento nos va a ayudar con la gestión de ciertos eventos relativos a la interfaz de usuario, como puede ser cuando el mouse entra en un objeto, cuando es clicado o cuando sale del componente. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es a los modos de renderización que tiene Canvas. En este caso, como ya he dicho antes, estamos tratando con la interfaz de usuario estándar de Unity, no con el sistema UI Toolkit. Así que los modos de renderización disponibles son Screen Space Overlay, Screen Space Camera y World Space. Ahora veremos la diferencia entre cada uno de ellos. Para que sea más fácil explicarlo y aunque más adelante os voy a hablar de ellos, vamos a crear un único componente que será una imagen, que asociaremos al canvas que acabamos de crear. Con esto podremos ver la diferencia entre los diferentes modos de renderización. Para ello seleccionamos el canvas desde la jerarquía, pulsamos el botón derecho, vamos a la sección UI como antes, y en este caso seleccionamos la opción de Image. Esta opción, como veis, te añadirá un GameObject llamado Image con tres componentes: Rect Transform, Canvas Renderer y Image.
de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero bueno, solamente deciros que RecTransform es una clase que hereda de Transform y que se especifica para ser utilizada en los elementos que forman parte de la interfaz de usuario. Así que con todo montado podemos empezar a ver las diferencias entre los modos de render del canvas. El primer modo que veremos es el que viene por defecto, que suele ser el más habitual, que es Screen Space Overlay. En este tipo de canvas, cualquier cosa que añadamos se pintará por encima del juego, y además tendrá una posición fija en la pantalla. Este tipo de canvas es ideal porque es el más rápido de los tres modos de renderización que veremos, y es perfecto para representar la interfaz de usuario del HUD, que como digo suelen ser elementos que no dependen de la posición de la cámara y que además se pintan siempre por encima del juego. El siguiente modo que veremos es Screen Space Camera. Para cambiar el Render Mode del canvas, lo único que tenemos que hacer con el canvas seleccionado es ir a la sección Render Mode, expandir el dropdown, y seleccionar el nuevo modo de renderización que quieras, en nuestro caso Screen Space Camera. Este modo de renderización, como puedes suponer, depende directamente de la cámara. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer antes que nada es seleccionar la cámara que tenemos en la escena. Para ello vamos a ir a la sección Render Camera, pulsaremos en el botón de la derecha y en el tab Scene seleccionaremos la cámara. O desde la jerarquía arrastrando la cámara directamente a este atributo. Haciendo esto verás que se han añadido nuevas propiedades disponibles al Render Mode del canvas. Y además que supongo que te habrás fijado que la imagen ha desaparecido. Si queremos localizar exactamente dónde está la imagen, lo único que tenemos que hacer es seleccionarla y pulsar el botón F. Y verás que la imagen está súper lejos de la cámara. Para corregir esto, volvemos a centrar la escena en la cámara. Y seleccionando el Game Object del canvas, ajustaremos el Plane Distance, lo que va a determinar a qué distancia estará el canvas de la cámara. Como puedes ver, jugando con esta propiedad iremos acercando el plano del canvas hasta que esté cerca de la cámara y pase el jugador, lo que nos va a permitir de nuevo ver la imagen en pantalla. Esto ya te debería dar una pista para ver qué diferencia hay entre el modo Screen Space Overlay y el modo Screen Space Camera. Aunque este modo de renderización tiene una ventaja sobre el Screen Space Overlay, y es que desde este modo podemos mostrar efectos de partículas, elementos 3D y otros componentes que el modo Screen Space Overlay es incapaz de renderizar. Y aunque aún no hemos llegado a la parte de material de partículas, vamos a crear uno para que veáis a lo que me refiero. Para crear el sistema de partículas vamos a ir a la parte de la jerarquía, vamos a pulsar el botón derecho sobre el canvas, vamos a ir a la sección Effects y seleccionaremos el componente Particle System. Haciendo esto y teniendo el Render Mode del canvas puesto en Screen Space Camera, ya deberías poder ver el sistema de partículas en funcionamiento. Y una vez con esto podemos cambiar el Render Mode a Overlay y verás que el sistema de partículas ya no se muestra en el canvas. Y bueno, vamos a eliminarlo porque solamente quería mostraros la diferencia entre el Render Mode Overlay y el Render Mode Canvas. Que por si no ha quedado clara, es que el Render Mode Overlay se pinta por encima de cualquier elemento que haya en pantalla, mientras que Screen Space Camera dependerá del Plane Distance y de la posición de la cámara en el entorno 3D. Y vamos a continuar con el siguiente modo de renderización, que es World Space. En este caso, la diferencia principal entre los dos modos anteriores es que en este modo de renderización, la posición que ocupen los elementos dentro del mundo será la posición permanente que tendrán. Este tipo de canvas no se moverá con la cámara. Para corroborar esto que os estoy diciendo, vamos a seleccionar la imagen, la vamos a colocar en algún punto del mundo y al entrar en el modo de juego veremos que la imagen permanece en el sitio donde la hemos colocado independientemente de que nos movamos o no con el jugador, a diferencia de lo que ocurría con los modos anteriores. Entonces lo que podemos sacar en claro es que cada modo de renderización está pensado para una cosa diferente. Screen Space Overlay para elementos que siempre se tienen que mostrar en pantalla, Screen Space Camera para elementos que están basados en la distancia de la cámara y la posición, y el World Space para elementos que tienen que estar dentro del mundo. Utilizando el proyecto de Unity podemos ver dos canvas combinados. El primero es el Screen Space Overlay, donde se van a mostrar todos los controles del jugador, y el segundo canvas está en modo World Space, que es donde se pintan todos los textos informativos y todas las imágenes que encuentras en el museo. Una vez visto los modos de renderización, vamos a pasar al siguiente componente que es imprescindible que conozcas, que es Canvas Scaler. Este componente, como su propio nombre indica, nos va a ayudar a ajustar el canvas a las diferentes resoluciones y los diferentes aspect ratios en los cuales se va a ejecutar nuestro juego. Entonces vamos allá, el primer atributo que veremos será el modo de escala. Empezaremos explicando el modo de escalado Constant Pixel Size. En este modo de escalado, cada unidad de la interfaz representará directamente un píxel en la pantalla. Y aunque resulte poco intuitivo, este modo de escalado no reescala la interfaz automáticamente. Para escalar la interfaz tendremos que utilizar la propiedad Scale Factor, que nos permitirá determinar cuántos píxeles representará en pantalla a una unidad de la interfaz. Y ajustando el valor hacia arriba vemos que la imagen se agranda porque necesita más píxeles para representar una unidad de la interfaz. Y como es de esperar, ajustando el valor hacia abajo, la imagen se reduce porque necesita menos píxeles para representar el mismo tamaño de la interfaz. El tercer atributo que vemos disponible en el Canvas Scaler es Reference Pixel per Unit. Este atributo está disponible para todos los modos de escalado y no lo trataremos aquí, puesto que se trata de temario un poco más avanzado. Para que entendáis más fácilmente este modo de reescalado, os dejo una imagen que representará varias situaciones con diferentes Scale Factors.
Como veis en la imagen, vemos un cubo de 4×4 con un scale factor de 1. En la segunda sección de la imagen vemos el mismo cubo de 4×4 pero con un scale factor de 2, lo que visualmente pasa a representar un cubo de 8×8. Y en la tercera sección de la imagen vemos el mismo cubo de 4×4 pero con un scale factor de 0,5, lo que provoca que el cubo de 4×4 se vea en pantalla como un cubo de 2×2. El segundo modo de escalado que encontramos es Scale with Screen Size. No me quiero entretener mucho en este modo, ya que después de ver los tres lo veremos más en profundidad, puesto que es el más habitual. Solo te quería decir que este modo se rescala automáticamente utilizando la resolución de la pantalla y la resolución de referencia que puedes introducir en la propiedad. Y como te digo, más adelante veremos las tres maneras que tienes para ajustar la diferencia entre las dos resoluciones. Pero como lo veremos más adelante, vamos a saltar al modo de escalado Constant Physical Size. En este caso, este modo de escalado va a intentar ajustar el tamaño físico de los elementos para que sea el mismo en todas las pantallas. Para conseguir este efecto, este modo de escalado va a utilizar la densidad de píxeles de la pantalla, y jugando con el atributo Physical Unit podemos especificar con qué unidades estamos trabajando. Entonces vamos a ver un resumen rápido y claro sobre los diferentes modos de escalado y cuál es su uso recomendable. Para uso general, ya sea juegos, aplicaciones, para móviles, para PC, para consolas o para cualquier tipo de plataforma, utilizaremos Scale with Screen Size. Para las interfaces que necesiten ser fijas o pixel perfect, como pueden ser los juegos retro, es mejor utilizar Constant Pixel Size. Y una vez inicializado el juego y teniendo la resolución a la que se está ejecutando, realizar el escalado de manera manual utilizando el Scale Factor. Y por último, como casos extremadamente raros, en aplicaciones que requieran medidas físicas reales, como pueden ser centímetros, milímetros o metros, utilizar Constant Physical Size, pero únicamente si estás seguro al 100% de conocer la densidad de píxeles que utiliza la pantalla en la cual se mostrará la aplicación. Y vistos por encima estos tres modos de escalado, vamos a profundizar sobre el escalado Scale with Screen Size, que es el más recomendable. Y para ello tenemos que empezar hablando de la resolución de referencia, que como ya he dicho antes determinará la resolución base del canvas. Los valores de esta propiedad no solamente determinarán el tamaño esperado de la interfaz, sino que además utilizando su aspect ratio se realizará el escalado de una manera o de otra. Entonces, para verlo en funcionamiento partimos de la resolución de referencia de 800 x 600. Y lo iremos ajustando en los diferentes Screen Match Mode que podemos configurar para determinar cómo se escalará la interfaz. Esta propiedad Screen Match Mode determinará el escalado de la interfaz utilizando la resolución de referencia y la resolución actual. Entonces empezamos viendo en funcionamiento el primer Screen Match Mode, que será Match Width or Height. Para ver los ejemplos correctamente, lo primero que tenemos que hacer es ir a la sección de Game y vamos a pasar de Free Aspect a la resolución que tengas. En mi caso, 2560 x 1440. Con estos números, si eres un poco espabilado, habrás visto que las dos resoluciones tienen aspect ratio diferente, lo que es perfecto para ver el comportamiento de este tipo de escalado. Porque si nos mantenemos con el mismo aspect ratio, no veremos ningún tipo de diferencia entre el escalado entre una resolución y otra, que en parte precisamente es la gracia de este tipo de escalado. Entonces, utilizando estas dos resoluciones, 800 x 600 como resolución de referencia y 2560 x 1440 como resolución real, vamos a ir jugando con el slider de match que nos va a permitir determinar si queremos que se ajuste de manera horizontal o de manera vertical. O en el caso de que queramos algún punto intermedio podremos especificarlo también. Para ver claro lo que estamos haciendo tienes que mirar los valores de Rect Transform referentes a width y a height. Si te fijas, si el valor match está puesto en height, el height de nuestro canvas va a ser exactamente el mismo que el indicado en la resolución de referencia. Mientras que si el valor de match está puesto en width, el width de nuestro canvas va a ser el mismo que el de la resolución de referencia. Y para verlo más claramente vamos a cambiar el tamaño de la imagen del que tiene ahora mismo a 800 x 600, haciendo que la imagen tenga que ocupar todo el canvas si tenemos en cuenta que tiene el mismo tamaño que la resolución de referencia. Entonces, sabiendo que esta imagen mide 800 x 600 y que nuestra resolución es de 2560 x 1440, cuando jugamos con el valor de match podemos ver cómo se comporta este escalado. Cuando lo ponemos en el valor de height vemos que la imagen se acorta y nos deja una sección en los laterales sin pintar, mientras que si lo establecemos en width la imagen sobresale en la parte superior e inferior del canvas. Esto ocurre porque el aspect ratio de la resolución de referencia y la resolución utilizada para jugar no es el mismo. Entonces la siguiente opción que tenemos que ver de Screen Match Mode es Expand. En esta opción, como ves, no tenemos ninguna propiedad con la cual jugar, ya que se determinará de manera automática el escalado más pequeño entre el ancho y el alto. Esto garantiza que todo el canvas entre en la pantalla sin que se produzca ningún corte, pero produce un efecto muy similar dejando espacios en los laterales. En cambio, el último modo que veremos, Shrink, elegirá el valor del escalado más grande entre el ancho y el alto, es decir, el opuesto a la versión de Expand. En este caso, esta opción de Screen Match Mode nos asegurará que la interfaz cubra toda la pantalla, aunque como puedes ver, el escalado puede provocar que salga contenido por la parte superior o inferior del canvas. Quiero deciros que la importancia real de este apartado la veremos en el próximo vídeo donde hablaremos de los anchors y de los pivotes. Aquí solamente quiero que os quedéis con los conceptos clave y los componentes que tenemos y cómo trabajar con ellos.
Y es hora de hacer una pequeña pausa para pedir un poquito de feedback. Ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido, por favor suscribíos al canal, si te gusta el vídeo dale a me gusta, y si tienes alguna pregunta o algún comentario no dudes en escribirlo en la sección de los comentarios, que como ya sabéis YouTube favorece un montón este tipo de interacción para conseguir llegar a más gente. Entonces, llegados a este punto, sabes que es un canvas, sabes qué modo de renderizado tiene, sabes que es un canvas scaler, entonces lo único que te queda es saber con qué elementos puedes conformar tu interfaz de usuario. En esta última parte del vídeo solamente voy a mostrar por encima algunos componentes principales, porque algunos de ellos, los relativos a la entrada del usuario y a los inputs, los quiero tratar en el último vídeo de esta sección, donde veremos los diferentes tipos de inputs que tienes. Así que vamos a acabar el vídeo explicando los componentes principales que podrás utilizar para formar tus interfaces de usuario. Entonces, empezando por el primer componente que ya hemos visto un poco por encima, vamos a hablar de Image. Un Image nos va a permitir añadir un sprite a la interfaz de usuario. Con este componente podemos definir otras propiedades como puede ser el color de tinte, qué material tiene, si acepta raycast o no, y si se puede enmascarar por otro objeto. El siguiente componente que veremos por encima será Text de TextMesh Pro. Este componente nos va a permitir mostrar texto en la interfaz de usuario, además de permitir determinar cualquier tipo de propiedad referente a la fuente. Qué estilo tiene, si es en negrita, itálica, cursiva, qué tamaño tiene, el color de la fuente, el interlineado, el espacio entre los caracteres, el tipo de alineación y bueno, en definitiva todas las propiedades que ves en el componente. Entonces el siguiente componente que podemos ver es Raw Image. En este caso, a diferencia de Image, no nos permite mostrar un sprite, sino que nos permite mostrar una textura. Y el último componente que veremos será el de panel, que como podéis ver la estructura que tiene el GameObject y los diferentes componentes que lo conforman no es muy diferente a un image. La única diferencia que hay entre el panel y el image son los anchors, concepto que veremos en el próximo vídeo. Como has podido ver, la creación de componentes relativos a la interfaz de usuario no es que sea muy diferente a la creación de un cubo para poner en la escena. Lo único que tienes que tener en cuenta es que estos componentes necesitan estar en un canvas como base. Además, no solo eso, ten en cuenta que como estás trabajando con GameObject, cualquier tipo de transformación que se aplique en el padre se aplicará al hijo. Esto te va a permitir crear paneles, escalarlos y controlarlos con mayor facilidad. Y visto esto, creo que ya te puedes hacer una idea bastante clara de cómo va a ser el flujo de trabajo con los componentes relativos a la interfaz de usuario. Y con este vídeo ya has visto todos los fundamentos sobre el cual se basa el sistema estándar de Unity para crear interfaces de usuario, que es el canvas y sus diferentes modos de renderizado y sus diferentes modos de escalado. Además de algunos componentes fundamentales que vas a tener que utilizar sí o sí para crear tus interfaces de usuario. Como te he comentado antes, en el próximo vídeo vamos a hablar de anchors y de pivotes, que son las propiedades que te van a permitir determinar qué comportamiento tendrá un objeto al escalar el canvas. Y si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, ya lo sabéis, espero que hayáis aprendido algo nuevo, que hayáis disfrutado un poco, nos vemos en el próximo vídeo y chao.